Y bueno, continuamos hoy con la segunda parte del mensaje, los dos apostolados. Y vámonos allí a Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Dice el apóstol Pablo aquí: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Pase al versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Escuche cómo el apóstol Pablo le llama al evangelio que estaban trayendo los otros discípulos de Jesús. Dice el versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos, hablando de ellos, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Escuche, porque el evangelio de Cristo es uno solo. Verso 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, sean malditos. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, nuevamente, sea anatema, sea maldito. Ahora, ¿por qué Pablo tiene que corregir a los hermanos de esta iglesia en Galacia? ¿Por qué? Pase al versículo número 11. Mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Ya se lo había dicho en el versículo 1. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino directamente por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de ellos, de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Escuche, verso 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 13 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oía decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo ha asolado. Y glorificaban a Dios en mí. Ahora, pase al capítulo 2, versículo 1.
Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, escuche bien aquí, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Escucha, porque esto de reducirnos a esclavitud lo vamos a ver un poco más adelante. Era para que ellos se ligaran al evangelio que traían los apóstoles, principalmente Pedro, el apostolado de Pedro para los judíos, a los cuales, dice el versículo 5, ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Escuche, porque las palabras de Pablo aquí son duras para con ellos. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, lo de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por lo contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, escuche, porque ya aquí estamos viendo, como dijimos en el primer estudio, los dos apostolados. El apostolado de Pedro para los judíos y el apostolado de Pablo para los gentiles, o para los que éramos gentiles, que ahora somos iglesia. Versículo 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefa y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos, a lo de la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos encargásemos de los pobres, lo cual también procuré hacer con diligencia, dice Pablo. Pase al versículo 11. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Escuche la hipocresía. Porque antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Escuche. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio que predicaba Pablo, le dijo a Pedro delante de todo: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse?
Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre, escuche, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. Nosotros, hablando de los judíos, o de Pablo, que era judío también, que hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Nuevamente, ¿qué estamos viendo aquí? Nuevamente, ¿qué estamos viendo aquí? Dos apostolados, Pedro para los judíos, Pablo para los gentiles. ¿Qué fue lo que hicieron los discípulos de Jesús? Pues ellos simplemente añadieron a Cristo a la ley. Tenían un evangelio mezclado. Ahora, si usted quiere comprobarlo, seguir comprobándolo, le hace los capítulos restantes, el 3, el 4, el 5, le hace Gálatas completo, para que usted vea la comparación que hace Pablo ahí de estos dos apostolados. Ahora, ¿por qué pasó este arroz con mango entre los apóstoles y Pablo? ¿Por qué? Bueno, número uno, porque como vimos en algunos versículos que ya leímos, Pablo tiene que defender su ministerio, su apostolado, porque al principio muchos de ellos no creían en Pablo, como leímos. No, porque como este va a venir a predicarnos ahora de la fe en Jesucristo, cuando este asolaba o perseguía a los que predicaban ese evangelio, a la iglesia. Bueno, pero ellos no sabían el encuentro que Pablo había tenido con el Señor y la revelación que Jesucristo le dio directamente a Pablo para con los gentiles. Y número dos, pues los discípulos tenían bien clavadas en sus mentes las palabras de Jesús. Si usted se va allí a Mateo capítulo 10, desde el versículo 1 hasta el versículo 4, ahí menciona el nombre de sus 12 discípulos. Pero en el versículo 5, que es lo que quiero que usted escuche, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vaya, ni entre a la ciudad de los samaritanos, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Usted escuchó? Bueno, pues eso era lo que tenían los discípulos de Jesús en su mente, independientemente que cuando el Padre, cuando Jesucristo le da la revelación a Pablo, pues entonces todavía
los discípulos como que estaban en una duda, como que no solo en duda, diría yo, sino que tenían celo, como dice Pablo en algún momento, celo por lo de su nación, celo por las tradiciones judías, y entonces le era muy difícil zafarse de esto, porque ellos, como bien le dijo Jesús aquí que estamos leyendo, estaban enfocados principalmente para salvar a ese pueblo, al pueblo judío, al pueblo hebreo. Y fíjese si es así o no. Busca un momento allí conmigo el libro de los Hechos para darle un poco más de apoyo a esto. En el capítulo 15, versículo 1, escuche, porque lo que predicamos, lo que enseñamos, lo tenemos que apoyar o comprobar con el contexto general de las escrituras. Como siempre les digo, usted no puede coger un pedacito, un versículo, para hacer una doctrina, porque entonces, si usted no estudia la Biblia dentro de su contexto, usted va a tener este problema. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, escucha, porque ya eran hijos de Dios, ya eran cristianos. Pero muchos que venían ¿de dónde? De Judea, de la tradición judía. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Usted escuchó? ¿Qué estamos viendo aquí? Pues lo mismo que estamos enseñando. Estos dos apostolados. Y ahí usted tiene que tener cuidado. Toda la Biblia es la palabra de Dios, pero no toda la Biblia se escribió para la iglesia. Y aún estos escritos, por ejemplo, el apóstol Santiago, lo vamos a ver un poco más adelante en una comparación que vamos a hacer. El apóstol Pedro, ¿a quién le escriben ellos? A unas iglesias cristianas, pero con costumbres judías. Y muchas de las comparaciones y muchas de las palabras que hablan ellos, pues tiene que ver con ellos, independientemente que también son escrituras para la iglesia. Pero usted tiene que hacer una separación. Lo vamos a ver un poco más adelante. El versículo 5, Hechos 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario que se circuncide y que guarden la ley de Moisés. ¡Wow! ¿Usted oyó? Eso es lo que usted tiene que comprender. Porque no es que uno venga aquí y le diga, no, porque hay dos apostolados cuando es un solo evangelio. No, no es que uno quiera decirlo, es que te lo estoy enseñando. Y quiero que aprenda para que tú sepas cómo trazar la escritura y sepas cómo enseñar a los demás. Mira, vete un poquito más atrás. Capítulo 13. Versículo 42. Escucha, dice, cuando salieron ellos, ¿de dónde? De la sinagoga de los judíos. Escucha, porque ¿qué es lo que se hacía en la sinagoga de los judíos? Pues todavía estaba vigente la ley. Pablo iba allí a la sinagoga para ganarse a los judíos. Dice, los gentiles
corrió. Los gentiles les rogaban que al siguiente día de reposo, escucha, porque estaba vigente el día de reposo, les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes habiéndoles o hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Y el siguiente día de reposo, nuevamente, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Escucha, el evangelio que traía Pablo. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celo, escuche, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron: a vosotros, hablando de los judíos, a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos mandó el Señor, diciendo: te he puesto para... Por eso es que tenemos que tener cuidado a la hora de nosotros presentar el evangelio de la gracia. Principalmente el evangelio que traían ellos de la circuncisión. El evangelio de los judíos. El evangelio que traía Pedro. Por ejemplo, mire, Santiago. ¿A quién le escribe Santiago? Bueno, usted se va allí al capítulo 1, versículo 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Una iglesia judía cristiana. Ahora, déjeme poner un ejemplo aquí para que usted vea el por qué tiene que ir con lupa, con una pincita allí, para usted ir escarbando y saber lo que se puede aplicar y lo que no. Por ejemplo, Santiago capítulo 2, versículo 14. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá su fe salvarle? Entonces, los amigos, ¿no? Los amigos testigos, dicen ellos que testigos de Jehová, se agarran de este pasaje para justificar las visitas que ellos hacen de puerta en puerta. O sea que ellos le han enseñado que tienen que obrar su salvación. Pero bueno, déjenme explicarle aquí algo, porque muchos maestros, incluyendo estos amigos, se confunden con Santiago por no saber estudiar el contexto de ese versículo 14. Santiago está hablando aquí de un salvado, no de uno que está perdido. Y lo comprobamos con el contexto inmediato. Mire, versículo 15. Si un hermano, escuche, hermano o hermana cristiano, están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Escucha, porque lo que está diciendo Santiago aquí es de que si tú dices que eres un hermano y haces esto, pues entonces tú no eres salvo nada. Por eso que dice Santiago en el verso 17: si tu fe no tiene obra, está muerta en sí misma.
O sea, si tú no ayudas a este hermano y te da igual, pues entonces esa fe que tú dices de que tú eres cristiano es muerta, es una fe religiosa. Es como la fe que tienen los demonios que creen en Dios. Sí, ellos tienen fe en Dios, ellos creen que hay un Dios, pero no es fe para salvación. Es una fe religiosa, una fe muerta. Pues lo mismo le pasa a este, que Santiago está ilustrando aquí, que supuestamente es hermano o es hermana, pero no tiene una obra para con este necesitado. De eso que está hablando Santiago. Necesitado. De eso que está hablando Santiago aquí. Verso 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora, ¿dónde se le fue el avión a Santiago? Bueno, usted cuando pasa al versículo 20, más quiere saber, oh hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Escucha la comparación que hace Santiago aquí ahora. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. No, eso es mentira. Entonces aquí en el 22 trata de corregirlo. No ves que la fe, el problema está que lo estamos leyendo de corrido para que usted entienda, pero cuando viene un hacedor de doctrina y te lee el 14 o ahora el 21 y no te lee el contexto inmediato, los demás, los que están antes y después, pues dicen, te fijas que el hombre es justificado por las obras. Verso 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? No, mentira. La fe no se perfeccionó por las obras. Aquí se contradice en el versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios. Escuche, y le fue contado por justicia. ¿Qué vino primero? El creer. Webby se engaña aquí en el 24. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Te fijas, pone las obras primero. Eso está mal. Ahora que nosotros tenemos que tener unas obras después que estamos salvos, obras que Dios preparó, como dice Efesios 2, que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Y esa es la obra que está hablando Santiago aquí, de un hermano que supuestamente es salvo y que tiene que tener una obra para con otro hermano que tiene necesidad, pero esa obra no es para salvación. Y aquí Pedro la pone como para salvación. Se le fue el avión, se le fue la Catalina, bueno, se le fue todo a Santiago aquí. Pastor, pero esa es palabra de Dios también, la de Santiago, la de Pedro, la de todos ellos. Bueno, ese es el problema. La inspiración nos deja saber que lo que Santiago escribió o dijo es verdad, pero lo que dijo o escribió no es correcto. Dios no le dijo, o el Espíritu Santo le sopló a ellos, o a Santiago en este caso, que dijera o hiciera esta comparación. ¿No? La inspiración, vuelvo repito, lo que garantiza es que lo que dijo Santiago es verdad que él lo dijo o que él lo escribió. Porque a pesar de que la palabra de Dios fue inspirada por su Espíritu Santo,
pues la voluntad del hombre todavía está ligada a la inspiración de Dios. Lo vemos como fue el caso de Matías allí, que echaron suerte para ver quién se iba a quedar apóstol para sustituir a Judas. Eso lo hicieron ellos, tiraron una moneda para arriba, cara o cruz, y echaron suerte, dice. Y dice que la suerte cayó sobre Matías. Bueno, la inspiración te deja saber que eso que hicieron ellos fue verdad. Pero Dios no le dijo que hicieran eso. Dios no les inspiró que hicieran eso. Esa fue la voluntad de ellos. Porque vemos que al que iba a reemplazar a Judas fue Pablo. No, pastor, que entonces hay 13 apóstoles. No. Para cuando usted va allí a Apocalipsis, como está bajando la Nueva Jerusalén, dice que tenía 12 puertas. Y cada una de ellas el nombre de los 12 apóstoles. O sea que no hay 13. Porque si Pablo fue constituido apóstol por Jesucristo, más los otros 11, porque ya Judas no estaba, pues entonces Matías sale sobrando. Es igual que aquí en versículo 25, Santiago 2:25 sigue diciendo, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras. Escucha nuevamente Santiago, cuando recibió a los mensajeros y lo envió por otro camino. ¿En qué tuvo fe aquí Rahab la ramera? En nada. Nuevamente. ¿Y cómo sabemos, pastor, que entonces... Nuevamente. ¿Y cómo sabemos, pastor, que entonces Santiago está en un error? Volvamos a Gálatas capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Escucha, porque las palabras de Santiago tienes que pasarla por la lupa de Pablo. Tan necio soy, habiendo comenzado, y esto tienes que darte de cuenta que esto pasaba por ello tener un evangelio mezclado. Habiendo comenzado, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Escucha, porque aquí ahora Pablo habla de Abraham y vas a notar la diferencia entre Santiago hablando de Abraham y Pablo. Mira, Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios. No dice como dijo Santiago, que Abraham obró primero. No, dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aquí Pablo no menciona obra ninguna como las hace Santiago. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley
Escucha, esto para que se lo digan a Santiago. Están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque justo, escucha, por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús, escuche nuevamente, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, escucha, por la fe, sin las obras que habla Santiago, recibiéremos la promesa del Espíritu. Capítulo 5, versículo 1 dice: estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovecha Cristo. Escucha, porque esto tiene que decírselo a aquellos, a Pedro y a aquellos que estaban allá, que querían que los hermanos se circuncidaran y que guardaran la ley de Moisés. Pues entonces tienen que hablar con Pablo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. ¿Y qué pasa cuando haces eso? Versículo 4, bien importante. De Cristo os desligaste, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Escucha, porque si tú eres salvo por gracia, sin las obras de la ley, si tú eres justificado por gracia, y tú quieres justificarte ahora, como en el caso de ellos, por eso es la contienda que Pablo tenía con ellos, por las obras de la ley, por guardar la ley, por seguir haciendo las tradiciones judías, pues entonces le dice Pablo a todos ellos: mira, te desligaste de Cristo, estás cometiendo apostasía, porque si tú eres salvo por gracia, vuelvo y repito, y te apartas, desechas la gracia de Dios para ser justificado por obrar, pues entonces ya sabemos que por obrar nadie pudo ser justificado. Entonces te desligaste de Cristo. Una última escritura, mira, Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, escucha, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, no obrado, no hiciste nada, lo único que te pidió el Señor fue que creyeras en su sacrificio. Eso es lo único que te pidió el Padre, que creyeras en el sacrificio de su Hijo. Y ahí te da el Espíritu Santo. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, esa promesa que Dios le hizo a Abraham, que por creer, pues toda la familia de la tierra que quisieran creer en su Hijo Jesucristo, así como creyó